la 2-2. Bueno, seguimos en el deporte motor y es que el piloto mexicano Guillermo Rojas Jr. comenzó de gran forma la temporada de la European Le Mans Series al quedar en la segunda posición en la carrera que se disputó en el autódromo de Silverstone. El problema de las llantas y la pérdida de radio fueron la clave para que el mexicano no pudiera subir a lo más alto del podio con este gran impulso. Al tener un podio en la fecha inaugural, Memo también ya sabe que está bien posicionado como el auto a vencer para la siguiente carrera, que será el próximo 14 de mayo. Y bueno, los días 22 y 23 de abril, San Luis Potosí será sede de la segunda fecha del NASCAR Peak México Series. Después de casi 2 años de ausencia, retorna al óvalo potosino ubicado por la carretera Río Verde. Este evento tendrá un programa muy completo al incluir la categoría estelar de los V8, la Challenge, los espectaculares tractocamiones, Freightliner, así como los debutantes Mikkel Trucks, que es donde está Regina. Regina, ¿no? Sirvent, claro. Esta chica de 14 años que estuvo aquí en Ángulo 21 hace 8 días. Hasta el momento se han realizado ya 30 carreras de diferentes seriales en San Luis Potosí, siendo la entidad que más fechas ha organizado, y para esta carrera de NASCAR espera reunir a más de 50 autos en la pista. Perfecto, perfecto. Y la Fórmula 1, el alemán Sebastian Vettel fue el mejor de los 57 giros para un total de 308 kilómetros allá en el Gran Premio que se realizó en Bahrein, en donde la clave, él mismo lo dijo, fue salir Magallán entre los pilotos de la flecha de plata de Mercedes, dejar atrás a Lewis Hamilton, también a Valtteri Bottas, que fue su primera pole en su historia, y ya llega a un total de 68 puntos en la clasificación general, por 61 de Lewis Hamilton. Valtteri Bottas es el tercero con 38, pero la carrera Magallán fue del mexicano Sergio El Checo Pérez, que largó desde la posición número 18 y escaló 11, terminó séptimo. Acá lo mejor del Checo es que una vez que arranca la carrera empieza a hacer rebases, se coloca en posición de puntos entre los 10 mejores, pero dosificó muy bien el neumático. Cuando se mete a hacer el cambio de llantas, se hace el safety car y ahí pues no pierdes posiciones, y es en donde empieza a escalar. Luego la curva orgánica. Y la curva orgánica y demás. Está bueno. Y Jorge Prado, que tiene tan solo 16 años de edad, logró su primera victoria en el Mundial de Motocross realizado en Italia. Prado se impuso en la segunda carrera del Gran Premio del Trentino, quinta cita del calendario de motocross, tras una segunda manga impecable en la que desbancó a su compañero Paul Jonas. En el circuito de Neuquén, en la Patagonia, fue segundo y alcanzó su primer podio en la cita internacional, pero luego en México tuvo problemas estomacales, se echó unos de cochinita pibil, le cayeron mal y bueno, no pudo tener una buena actuación como él hubiera querido ante su gente. No, imagínate un problema estomacal ahí, bueno, pues ahí lo sueltas, ¿no? No hay problema. Te haces, ¿no? Con el motor, pues parece que... Sí, no, ni se escuchan. Le echas la culpa al motor de la moto. ¿Qué? No pasó nada. Bueno, la Academia CONADE de básquetbol se coronó en el torneo local de Semana Santa Fundación SB Granada, España, en las categorías 99-2000 y 2002-2003, mientras que obtuvo el segundo lugar en la categoría 2001 de acuerdo con la CONADE. Estos jóvenes dieron batalla en un partido cerrado en el que vencieron al anfitrión Fundación SB Granada con un marcador de 64-62, mientras que en la categoría 2002-2003 se impuso al CB Getafe de Madrid con un resultado de 74-54, este más holgado, en tanto que en el duelo de este lunes la selección mexicana sub-18 cayó 85-58 ante la quinteta del Real Madrid. Bueno, ahí anduvo Gustavo Ayón. Sí, estuvo viendo Gustavo Ayón. No, bueno, y hablando de la NBA, Toño, la Conferencia del Oeste, así quedaron definidos ya los playoffs, ¿no? Sí, exacto, los playoffs que hasta el momento el que se está jugando, el segundo que ve en pantalla, San Antonio Spurs contra Grizzlies Memphis, se está realizando, está el medio tiempo, va ganando Spurs 56-37 al momento. El otro partido, Clippers contra el Jazz de Utah, sorpresón con Joe Johnson, que le dio al final con 21 puntos la victoria del Jazz sobre los Clippers, que los Clippers al menos sí están defendiendo a Los Ángeles, no que los Lakers de Los Ángeles. 4 temporadas, la peor catástrofe en la historia de esta gran franquicia que no califica a los playoffs. Y por el otro lado, los Cavaliers
Cavaliers contra Indiana Pacers, partidazo de Paul George por la quinteta de Pacers, que al final 108-107 ganó en el primer duelo el equipo de los Cavaliers, y acaba de terminar el partido y gana el equipo de los Cavaliers 117-111 a Indiana Pacers. Se coloca 2-0 en la serie. Este formato es de 2-2-1-1-1. ¿Qué quiere decir? Que si la pachanga, la fiesta es, primero va a ser en mi casa, los dos primeros son la mía, después los otros dos en la tuya, Magallán, después 1-1-1 y pasa el primero que gane 4 partidos. Ok, vamos a cambiar de tema porque hoy se llevó a cabo la edición 121 del Maratón de Boston. El keniano Geoffrey Kirui ganó precisamente esta edición del considerado mejor maratón del mundo. Al dejar atrás, el keniano dejó atrás al estadounidense Galen Rupp a casi 3.2 kilómetros de la meta para terminar la carrera con un tiempo de 2 horas, 9 minutos y 37 segundos. En tanto que su compatriota Edna Kiplagat fue la ganadora entre mujeres con un tiempo de 2 horas, 21 minutos y 52 segundos en su primera participación en Boston, que suma sus triunfos en Londres, Nueva York y Los Ángeles. Está llevando los mejores maratones del mundo esta chica keniana. Muchas gracias, Toño. Es hora de despedirnos. Bueno, nos vamos, Magallán, sin antes decir que mañana remonta el equipo del Bayern München en el partido de los cuartos de final de la Champions League. Y te pregunto, Magallán, ¿remonta el Barça contra la Juve? No, ¿Lo crees ya no, posible? está muerto. Ya no, ¿verdad? Está muerto. Te apuesto que si gana el Barça, vienes y conduces en boxers, Magallán. Me parece perfecto, ¿Sí? pero no va a pasar. Conste, Sí, conste, bueno. No va a pasar. Y Tus mañana, trucitos baby crazy. y ¿no? mañana el anuncio para dar a conocer a todos, absolutamente todos los detalles ya de lo que será el Maratón Ciudad de México, edición 2017, que se corre precisamente Ahí estará, Magallán. El Ahí 27 estarás. de agosto, Horacio de la Vega, el titular del Indeporte de la Ciudad de México, los dará a conocer aquí en Zócalo Capitalino. Muchas gracias por su atención. Esto fue Ángulo 21, el programa del deporte de la Ciudad de México. Qué raro me siento Pase aquí. una excelente semana.